Audios de primavera. Incomprendido. Por Silver Flame 2724. Capítulo 20. Un mundo familiar, pero extraño. Parte 3. Resumen. El tiempo sigue pasando y con él, la llegada de alguien muy esperado. Tío, ¿por qué estás practicando solo? Podrías lastimarte. Jinling hizo una mueca cuando la voz de su tío se quebró. Sabía que posiblemente podría lastimarse durante la práctica de tiro con arco si no tenía cuidado, pero no pudo evitarlo. Y volviste a faltar a clase para practicar. La boca de Jinling se volvió hacia abajo. Pero la clase en este momento no era interesante. Era historia, y la historia era tan aburrida. Prefería practicar el tiro con arco o su cultivo que sentarse en una clase y escuchar a un profesor zumbar una y otra vez con una voz monótona. Su tío probablemente sabía lo que estaba pensando, ya que lo sermonearon nuevamente y luego lo arrastraron de regreso a clase. Por supuesto, Jinling no aprendió. Trató de ser consciente de la carga de su tío sobre ser líder de secta, por lo que Yu He-jie le había dicho, pero no podía evitar lo que sentía al quedarse en un lugar durante largos periodos de tiempo. Así que, una vez más, esperó a que el profesor le diera la espalda antes de escabullirse de la clase. Se sentó en la parte trasera del aula, por lo que no se notó que se iba. Comenzó a practicar de nuevo y aprendió de la última vez que relajar los hombros y mantener un agarre suelto del arco lo ayudaría a usar el arco correctamente. Lo único con lo que tenía un problema ahora era con la precisión. Pero después de tantos intentos, no pudo golpear en el centro. El tiempo corría y decidió intentarlo una vez más antes de volver a clase. Mientras preparaba el arco, sintió una especie de presencia a su lado y unas manos que ajustaban su posición, moviendo el ángulo en el que estaba su codo e inclinando el arco ligeramente hacia abajo. Sobresaltado, soltó la flecha. Golpeó en el centro. Estaba emocionado y por eso se dio la vuelta para agradecer a quien supuso que era su maestro de tiro con arco. Pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Yan Chen suspiró mientras arrastraba a Jinling bastante silencioso de regreso a clase. El niño se había escapado de clase para practicar tiro con arco, y realmente no podía culpar al niño. Había escuchado cómo enseñaba la maestra, e incluso a él le pareció aburrido. Pero Jinling estaba demasiado silencioso en este momento, y no había luchado esta vez cuando lo trajeron de regreso a clase. Alin, ¿qué pasa? Jinling lo miró. Oh, no es nada. Finalmente di en el blanco. A pesar de la brillante exclamación, no había entusiasmo detrás. Yan Chen pensó que era simplemente Jinling descontento de que lo pusieran en clase nuevamente, y lo ignoró. Después de eso, regresó y terminó de revisar el informe sobre las existencias de alimentos y medicinas. Una semana después, esa chica, Yu He-jie, vino a visitar a Jinling y jugar con él. Respiró aliviado. Hoy probablemente no habrá disturbios causados por Jinling, pero hoy había algo diferente en ella. Después de unas horas de pasar el tiempo con un emocionado Jinling, solicitó una audiencia privada con él. Aceptó, curioso. Ese día no tenía trabajo más que la patrulla habitual. Las cosas permanecieron en silencio en su oficina hasta que ella habló en voz baja. Cuando tenías 10 años, prometiste protegerlo de los perros. El corazón de Yan Chen se detuvo. ¿Cómo lo supiste? Nos saltamos la infancia de Wei Wuxian, así que nadie debería saberlo. La muchacha sonrió de una manera demasiado familiar. Wei Wuxian fue traído de vuelta,
y estabas enojado porque tu padre se llevó a tus perros. Luego asustaste al recién llegado Wei Wuxian con la amenaza de los perros. Se arrastró hasta un árbol y se cayó cuando se le dijo que bajara. Luego te encontraron en el fondo de un agujero cuando intentaste buscarlo. Fue en el camino de los aposentos del curandero, donde prometiste protegerlo de los perros, mientras que él prometió protegerte a ti. ¿No era así? Jiang Chen sintió que una picadura ardiente le pinchaba los ojos, pero no se atrevía a creer que tuviera tanta suerte. ¿Ye? Graznó. Yang Li le sonrió, y sus ojos eran del mismo color de siempre. Ha pasado tiempo, Chen. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró como un niño pequeño. Allí, estás viva. Mucho después, cuando los dos se calmaron, Yang Li se sentó junto a su hermano y suspiró. Chen, ¿por qué participaste en un asedio contra Xian? Jiang Chen se congeló. Yo no estaba pensando bien. Allí. Estabas pensando. Yang Li lo interrumpió. Luego en voz baja dijo: ¿Por qué? ¿Por qué planeaste durante meses cómo matar a nuestro hermano? Quería entender cómo su Chen podía hacer algo así. Jiang Chen estaba callado. Yo estaba tan enojado. Allí. Perdí a todos, a nuestros padres, a nuestra secta. Tú y Wei Wuxian me dejaron. Estaba solo. No tenía a nadie más que a Lin. Apretó y aflojó los puños. Y no fui al asedio para matar a Wei Wuxian. Los ojos de Yang Li se abrieron y le indicaron que continuara. Al principio lo era. Yo estaba tan enojado. Quería lastimarlo, como él me lastimó a mí. Pero luego me di cuenta de que nunca lo quise muerto. Fui a traerlo de vuelta, pero mi cuerpo se movió antes que mi mente, y lo apuñalé. La mirada en sus ojos. Allí, Su voz se quebró. Lo arruiné. Debería haberlo hecho mejor. Chen. Yang Li dijo preocupada, porque debe haber tenido algo más que lo hiciera parecer tan culpable. ¿Qué más pasó? Y entonces, Chen comenzó a contarle sobre la visualización de la memoria. Se tapó la boca con horror. Sabía que Xian no tenía un núcleo dorado, pero pensar que lo delató, y luego todo lo que sucedió después de eso, debería haber hecho algo mejor para protegerlo. Lo único que juró hacer fue proteger a sus hermanos, pero, sin saberlo, les había hecho más daño de lo que pensaba. Preguntó a sus padres si podía quedarse más tiempo, ya que quería pasar tiempo con su hermano y su hijo. ¿Yuan está vivo? Yang Chen miró hacia otro lado con culpa. Sí, y recuerda que siempre gritaba y culpaba a Wei Wuxian por una u otra cosa. Vio cómo lo apuñalaba. Dijo que porque nunca me preocupé por él. ¿Qué derecho tengo a mantener sus cosas cerca? Chen. Nunca he sido bueno mostrando mis emociones. Siempre grito por defecto. Pero nunca me di cuenta de cuánto podía lastimar eso a Wei Wuxian, sin importar lo acostumbrado que estuviera. Siempre se sacrificó tanto por mí, pero yo nunca le correspondí. Estoy segura de que Xian... Wei Wuxian lo entendió. Pude escuchar sus pensamientos durante la visualización de los recuerdos, pero aún le dolía cada vez que le decía palabras venenosas. Yang Li le dio unas palmaditas en la mano y la cabeza, consolándolo con palabras y afecto. Luego se levantó y preparó su sopa de costillas de loto con algo de ayuda.
ya que su cuerpo actual podría lastimarse al prepararlo. Llevó la sopa a su hermano y vio cómo una sonrisa de satisfacción se extendía por su rostro. Ahora, Chen, ¿mencionaste algo sobre una formación de matriz? Lan Zixue y sus amigos se dirigieron a clase. Hoy estaban enseñando historia, y por mucho que Lan Zixue no quisiera sentarse a escuchar la agotadora historia que estaban a punto de aprender, no podía simplemente decir, soy un Wen, así que dejen de hablar mal de ellos, ¿verdad? Su padre había trabajado muy duro para que él tuviera un lugar en la secta Lan, y no quería arruinarlo. No quiere decir que Lan Zixue se avergonzara de sus orígenes, no. Simplemente sintió que no era el momento adecuado para anunciarlo. Pero un día, diría con orgullo que era un Wen, hijo de Han Wanjun y el patriarca Jilin, sin vergüenza alguna. Sin embargo, por ahora, tenía que mantener un perfil bajo. Pero era difícil. El anciano que enseñaba la clase tenía un sesgo muy evidente contra el clan Wen y comenzó a maltratarlo sutilmente. Lan Zixue tuvo que rechinar los dientes a fuerza para evitar hablar. Pero entonces Wei Wuxian, un anciano, suspiró. Un chico tan brillante y sin embargo se puso del lado de los Wen. «Pero maestro, ¿no eran civiles?», alguien preguntó. El maestro sonrió. Eran civiles, pero ¿eso significa que no pueden hacer el mal? Eran parte del clan Wen. Sus manos, naturalmente, estarían manchadas de sangre en alguna parte. Lan Zixue casi se mordió el labio ensangrentado. Se atrevió a insultar a mi familia. Se atrevió. ¿Cómo se atrevió? Lan Jingyi miró a su amigo con preocupación. A Yuan no parece gustarle eso. Tengo que hacer algo al respecto. Maestro, tengo una pregunta. ¿Sí? Escuché a mucha gente decir que los civiles de Wen no hicieron nada malo y que, en su mayoría, eran personas mayores. ¿Realmente harían algo malo? El maestro parecía vagamente desconcertado. Lan Zixue le dio a su amigo una mirada suave, así que Lan Jingyi le contó como una victoria. La clase comenzó a asentir y a estar de acuerdo. Ellos también habían oído hablar de eso. Y, debido a la cantidad de veces que lo habían escuchado, creyeron que esto era la verdad, en lugar de lo que el anciano estaba diciendo. La cara del maestro se puso roja de vergüenza y echó a Lan Jingyi. Antes de irse, Lan Jingyi le lanzó una sonrisa a Lan Zixue y se excusó. Lan Jingyi sabía que este tipo de comportamiento era inaceptable y decidió buscar a su tío, el líder de la secta. Y por suerte, no tuvo que buscar mucho tiempo. Al doblar la esquina hacia el Hanshi, vio a su tío sentado en el pórtico. «Tío». «Allí», dijo Lan Zixue. «¿No se supone que deberías estar en clase?» «Pero me echaron». «¿Cómo?», se levantó una ceja. «¿Por qué?». Y Lan Jingyi comenzó a explicar. Desafortunadamente, el maestro continuó con la historia incorrecta de lo que sucedió después de la campaña para derribar el sol. Lan Zixue pensó que podía contenerse, pero una vez que escuchó que el hombre frente a él comenzaba a usar insultos velados de su madre, no pudo soportarlo más. Usó el hechizo silenciador. Observó con satisfacción cómo los labios del anciano se cerraban de golpe. Los dientes descendían sobre su lengua y hacían que la sangre se derramara entre la costura de sus labios cerrados. La clase se quedó mirando al desastre nervioso que era su maestro, y Lan Zixue sonrió maníacamente por un momento. Dado que había pasado mucho tiempo en el pabellón de la biblioteca, Lan Zixue inevitablemente se encontró con un libro que detallaba el hechizo silenciador. Después de preguntarle a su padre al respecto, le enseñaron la mecánica, pero era difícil de mantener el hechizo durante un periodo prolongado de tiempo como su padre. Después de todo, solo era un niño pequeño. Su padre trató de no enseñarle demasiado,
ya que sabía cómo los rumores afectarían a Lan Zixue, diciendo que su padre tiene un gran sesgo hacia él, pero se le permitían pequeñas cosas que no sería capaz de dominar. Sin embargo, su madre, una vez que había oído hablar de esto, le había enseñado a cambiar la función del hechizo, lo suficiente como para que el hechizo de silenciamiento no se liberara a menos que el lanzador lo deseara. Debido a la corta edad de Lan Zixue, la gente lo subestimó, pensando que no podía hacer nada si lo insultaban a él o a su familia. Pero Lan Zixue era hijo de Han Wanjun y el patriarca Jilin. Con las enseñanzas de ambos grabadas en su mente, el intelecto y el conocimiento de Lan Zixue eran superiores a los de la mayoría. Lan Zixue quería tararear felizmente los gritos ahogados del anciano, pero no quería ser descubierto, por lo que mantuvo una cara neutral. La clase pronto terminó, y Lan Zixue decidió apiadarse y liberar el hechizo cuando se fue con los otros estudiantes. Los estudiantes no vieron al anciano al día siguiente. Aparentemente habían encontrado una mala conducta de su parte y sería reemplazado por otra persona. Lan Zixue captó la amplia sonrisa de Lan Jingyi y se dio cuenta de lo que su amigo había hecho por él. Se quedó boquiabierto en silencio, antes de devolver la sonrisa con una de las suyas mientras el resentimiento en su corazón se desvanecía. Tenía un amigo tan bueno. Cuando Madame Jim descubrió el cadáver putrefacto de su marido, unos meses atrás, no era de extrañar que sintiera nada. El hombre no le había dado nada más que dolor durante todo su tiempo en la Torre Koi, y verlo muerto después de todo lo que hizo, sintió que una ola de alivio la inundaba. Normalmente, ella daría una investigación a medias y la terminaría. Pero esto concernía a su seguridad. Todavía había ancianos que desaprobaban su posición como líder de la secta, ya que era mujer, y había enviado asesinos tras ella muchas veces. La señora Jin sabía que debido a que Mo Xuanyu había cortado los lazos con la secta Jin, su nieto, Jin Lin, era el próximo heredero viable para convertirse en líder de la secta. Sin embargo, el niño era demasiado pequeño y sería fácilmente manipulado por los mayores. No podía morir antes de saber que él estaba listo para hacerse cargo. Es por eso que necesitaba mantener la seguridad adecuadamente, tanto para protegerse a sí misma como para proteger a la secta. Después de todo, los aliados que tenían en la Torre Koi eran pocos y distantes entre sí. Cerró el libro pensativa. Si no recuerdo mal, Mo Xuanyu está siendo reconocido lentamente por sus talentos como maestro de matrices y talismanes. Técnicamente, está relacionado conmigo a través de mi marido, así que podría pedirle consejo al respecto. Pero eso me parece demasiado descarado. No, lo averiguaré por mi cuenta. Había una investigación iniciada. Al parecer, los guardias de turno ese día se habían escabullido al bar y bebieron vino hasta emborracharse. Se les dio un castigo suficiente por eso, y Madame Jin decidió pedirle un favor a un viejo amigo para arreglar las matrices alrededor de la Torre Koi y establecer una matriz de protección alrededor de su habitación. El culpable nunca fue descubierto, pero a nadie le importó lo suficiente como para investigar más allá. Sin embargo, la señora Jin no quería hacer eso. Sería vista como una incompetente, así que indagó más y encontró algunos testigos oculares que vieron a dos figuras sombrías entrar en la celda de la cárcel y salir. Sin embargo, se sintieron mareados cuando decidieron investigar y cuando despertaron. Las personas sospechosas desaparecieron. La señora Jin parecía decididamente preocupada, pero incluso después de otra semana de búsqueda, todavía no había rastro de la presencia de los culpables. Así cerró la investigación cuando las escasas pistas que encontró la llevaron a un callejón sin salida. «Abuela, abuela», exclamó Alin emocionado. «Alin,
La señora Jin llamó en voz baja mientras recogía a su nieto. «Abuela, ¿adivina qué? ¿Qué es?» Tienes que adivinar. Algo bueno sucedió. Déjame pensar». La señora Jin fingió parecer pensativa. «Me rindo, ¿qué es?» Finalmente di en el blanco, en el centro, en la práctica del tiro con arco. «¿En serio? Eso es increíble». Jin Ling sonrió, pareciéndose tanto a su hijo que se sorprendió un poco. Incluso después de tantos años, la muerte de su hijo todavía dolía. La señora Jin dejó a su nieto en el suelo, sosteniendo su mano mientras miraba a Yang Wanjing y una niña a su lado que tenía la sonrisa más familiar. «Entra. Entretener a los invitados en la puerta no es adecuado». Yang Wanjing asintió y permitió que la chica a su lado lo siguiera al frente. Extraño. Este extraño comportamiento continuó durante todo el día. Observó a los tres frente a ella y prestó mucha atención a la niña en particular. Había algo nostálgico en los gestos de la chica. Yu Hejie. «Wanjing, ¿quién es ella?» Yang Chen esbozó una pequeña sonrisa, haciendo que Madame Jin entrara en estado de shock, ya que no lo había visto sonreír desde que An-Ling estaba muerta. Es la compañera de juegos de An-Ling. Esto no respondió a ninguna de sus dudas o sospechas sobre quién era realmente. Incluso cuando el día se convirtió en noche, continuó sin obtener ninguna información sobre la niña, además de ser un pariente lejano del clan Yu de Meishan. Pero mientras arropaban a Jin Ling en la cama, apartaron a Madame Jin. Esa noche, Madame Jin sintió lágrimas de alegría correr por su rostro, mientras abrazaba a su nuera perdida hace mucho tiempo. Este capítulo continuará. Suscríbete, dale like y comparte.